Gracias por estar nuevamente acompañándonos en este club de lecturas del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Hoy día la invitación es a conocer vida y obra de una de las escritoras nacionales de mucha trayectoria, como es Yamela El Cid, Premio Nacional de Literatura. Para ello, nuestra querida y ya parte del equipo, Karina García, nos presentará vida y obra de la escritora Yamela El Cid. Karina, te dejo a cargo. Ya, gracias. Bueno, primero saludar a los amigos uruguayos, sé que también por ahí están los brasileros, los peruanos, y saludarlos desde acá y espero les guste. Algunos los estoy recién conociendo, solamente hemos conversado por chat, así que espero les guste esta exposición y bueno, a todos los participantes, a todos los que han venido y que están por ahí. Eh, También agradecer todo el esfuerzo que está haciendo el museo para que esto sea transmitido a través de Facebook. Bueno, ¿cómo se llama? Esta exposición, yo ya debe ser como la sexta o la séptima que estamos trabajando con escritores y escritoras nacionales. Eh, es importante para mí porque de alguna manera me retrotrae al 97, 96, 97, donde nosotros estuvimos trabajando un taller de género en la Universidad Católica aquí en Valparaíso. Y entonces esta escritora a mí me tocó conocerla directamente. Y bueno, ella está viva aún, que hemos trabajado con otras personas que ya han fallecido y además sigue incidiendo, ¿no? Sigue escribiendo ya desde sus primeras publicaciones, ¿no? En el 80 hasta ahora sigue escribiendo, entonces tiene más o menos unos 12, 15 libros. Bueno, ¿quién es Diamela Eltit? Y vamos a pasar al tiro un poco a ver el texto también. Y ustedes van a ir pudiendo hacer la relación con, digamos, la vida de esta escritora. Bueno, ella nace el 49 en Santiago de Chile, es una persona que estudia letras también en la Universidad de Chile, pero algo muy interesante que ella desde el principio ya forma el colectivo de acciones de arte con Raúl Zurita, con Juan Castillo, con Francisco Balcells. Entonces todo eso generó, ¿no? Generó también que Diamela Eltit se configure como un artista, como una artista, no solamente como una escritora, como una novelista, como una poeta, sino que también ella es una persona que explora las artes visuales. Y ustedes van a darse cuenta aquí que vamos a ir compartiendo este primer libro testimonial que ella tiene, que es El Padre Mío. Todo es un equipo aquí. Entonces, esta escritora construye, ¿no?, sus libros con un editor que es Francisco Segers, ¿no? Y vamos a ir viendo, uy, ahí sí, algunas cosas. Primero, El Padre Mío son 3 grabaciones que se hicieron durante el 83, el 84, el 85, y de alguna manera son 3 hablas. Esto es muy interesante, tiene una presentación de la misma escritora que ustedes pueden ir, vamos a ir viendo un poco, pero lo interesante es que estas 3 grabaciones se hacen en un sitio eriazo de una municipalidad, digamos, de Conchalí, en Santiago, digamos, un lugar más periférico de Santiago, en una comuna más popular, y se graba a una persona que está, digamos, tiene esquizofrenia, y de alguna forma ella graba el 83, el 84 y el 85. Y vamos a leer inmediatamente un pedacito para que ustedes se den cuenta, porque a mí me gustan estas lecturas como directas y que de esas lecturas directas nosotros podamos más o menos sacar todo lo que rodea el texto. El, un pedacito de la primera habla, la primera grabación, se dice así.
a mí me quería tener en un recinto recluido para silenciarme, para que yo quedara silenciado en el personal de la administración, porque yo tengo que solicitar el dinero bancario a ustedes, porque yo fui solicitado para ocupar esos cargos. Entonces, lo primero que hay que ver acá es que toda la voz es delirante. Es muy interesante ver los textos este es un texto del 89, pero ya estaba listo en el 83, con las grabaciones del 83, 84, 85. ¿Por qué? Porque de un texto, como dicen, todo texto llama a su crítica, todo texto tiene su contexto. Entonces, si nosotros entendemos el contexto político, social, cultural en el que estaba en el país, nosotros podemos entender este tipo de texto. ¿Por qué uno se pregunta, ella va a grabar esta voz periférica, esta voz en los bordes, ¿no? Esta voz delirante, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué pasó con la historia de Chile. La historia de Chile se quiebra con el golpe del 73. Y esta generación del 80, lo que hace es reconstruir cómo está golpeada la historia. Ya la historia no es monolítica, no es una sola. Entonces, ¿cómo yo la voy construyendo con retazos, con pedazos, con fragmentos de ese hombre que quedó, o esa mujer, completamente disgregada, ¿no? Entonces, como fragmentada esa historia, ¿no? Y cómo yo la reconstruyo. Entonces ella va y logra sacar estas tres grabaciones en estos 3 años consecutivos y después transcribe, ahí le da, digamos, le da, le agradece a su hija en las transcripciones y además se hace cargo de algo súper importante que eh, hay una discontinuidad, ¿no? Porque la manera de irse contra la dictadura en esos textos, uno podría literalmente construir un texto en contra del dictador, ¿no? Pero resulta que eso me podía costar la vida, me podía costar, se iban a la cárcel o estaba siempre el tema del detenido desaparecido detrás. Entonces no pueden, digamos, criticar directamente, es de una manera oblicua. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ir a agarrar estos cuerpos, ¿no? Cómo de alguna manera estos cuerpos delirantes, en este caso un vagabundo de Conchalí que tiene esquizofrenia, ¿no? Ella sin tener mayor, digamos, no tiene acercamiento a la psiquiatría, ella lo dice en la presentación, pero tiene la literatura de su lado. Ella es novelista, ¿no? Es poeta, entonces ella puede generar una voz narrativa donde ella retoca de alguna manera estos textos y puede configurar una voz delirante que me va a hablar, porque ella lo dice, uno lo puede ir viendo después, me va a hablar de una persona que tiene un delirio de acoso. Por ejemplo, en la segunda habla dice, él prefiere el exterminio, pero yo no soy cómplice con él. Si yo hubiera ejercido mi trabajo desde el tiempo que estoy planeado con los entrenamientos, yo habría desarrollado mi físico. Sería un hombre perfeccionado, un facultativo, un hombre de ciencia. Mi ayudante fue elegido el señor Eduardo Frei, ¿no? Entonces, toda la voz de este Padre mío, ¿no? Porque todo el rato está hablando en relación al Padre mío, toda la voz está para poder generar esta, estas voces que vienen de la dictadura e inclusive también todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es demostrar que hay discontinuidad en las hablas, hay cuerpos fragmentados y que en el fondo la sociedad está enferma y también la sociedad enferma, como la de ahora, como las chilenas y como las nuestras principalmente, que los convocados acá somos más latinoamericanos, ¿no? Como está enferma, lo que genera son textos enfermos. Y los textos que están enfermos, ¿no? También generan estas discontinuidades y hablan también de ciertos delirios. En este caso, ya de delirios ya establecidos, ¿no? Psicóticos, por ejemplo, el delirio de influencia, ¿no? Que esa cosa mística que ha surgido a raíz de las vacunas también, ¿no?
eh, me está influenciando algo de arriba, ¿no? Algo divino, y eso cae hacia abajo, ¿no? Y de alguna manera entonces yo soy un títere, estoy influenciado. Eso siempre me hace ver el tema de la Matrix, ¿no? Y de todo lo que nosotros vemos en las series de Netflix, etcétera, ¿no? Pero también los delirios de persecución, los delirios de acoso. Esta persona que está enferma puede dar cuenta de un país que perdió su cultura con el golpe del 73 y que de alguna manera con la transición nuestra también la sigue perdiendo. Por algo tuvimos una revuelta el 19, ¿no? Entonces, esto lo vuelve a reactivarse esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad. Este es el primer libro testimonio que tiene la de Amela Eltit. Más ratito vamos a ver el otro, que es como más o menos 10 años después, que es en el caso del infarto del alma. Vamos a ver este último trozo, si lo encuentro, que es de la tercera habla. Mire, dice, porque yo fui planeado por asesinato, ¿no? Todo es un plan. Y enfermo mental y depravado por el trago en la locución, en los periódicos, en la comisaría, en el juzgado, en el open door y en el psiquiátrico, donde me dejaron cómplices influyentes, por lo que está planeado una vez más. Todos, miren, yo desde chica veo que hay ciertas tesis conspirativas fuertes en las hablas de los padres, de los niños, de los colegios. Yo siempre pensé, veo esta cosa, todo está planeado, la persona está pedida, todo está acosado. La forma psiquiátrica, ¿no? La forma mental que los chilenos tienen de construir el lenguaje, sin embargo, tenemos un gran problema de salud mental, uno de los peores en el mundo. Ahora estaba leyendo, estaba echando una miradita a los que dirigen esta cosa de las asociaciones psiquiátricas, como para saber cómo estamos, ¿no? Y hablaban principalmente de los niños, y cómo está el país a nivel mental. Ya venía mal antes de la pandemia, y ahora estamos peor. Sin embargo, el chileno en general va muy poco al psicólogo, no enfrenta sus problemas, no los elabora, no los asume. Y menos los padres que no tienen cultura psicológica llevan tanto a los niños. Esa es la diferencia que nosotros tenemos, por ejemplo, con Argentina, ¿no? Porque nosotros vemos que la mayoría de 10 personas, la mayoría ya ha ido al psicólogo, la mayoría, así como uno va a un médico general. Acá no. Acá la enfermedad, por eso que es tan interesante lo que hace la ELTID, porque pone el texto delirante adelante, pero ¿por qué? Y acá lo dice ella al final, que está en la contratapa del libro, y yo creo que es súper importante. Dice, es Chile. Cuando ella escuchó a este vagabundo, dice, es Chile, pensé. Chile entero y a pedazos en la enfermedad de este hombre. Jirones de diarios, fragmentos de exterminio, sílabas de muerte, pausas de mentira, frases comerciales, nombres de difuntos. Es una honda crisis del lenguaje, una infección en la memoria, una desarticulación de todas las ideologías. Es una pena, pensé. ¿Se dan cuenta? O sea, si yo veo el texto enfermo, yo puedo establecer esa analogía que ella hace. Y claro, ella ve el vagabundo, ¿no? Que tiene en un carrito, ¿no? Tiene toda su casa, la exterioridad afuera, ¿no? Porque el, el vagabundo me interpela. Cuando yo salgo a pasear y el que está viviendo en la calle me interpela. ¿Por qué? Porque yo tengo el refugio de lo privado, nosotros tenemos el refugio de lo privado, pero el vagabundo tiene la exterioridad absoluta, muestra todas sus cosas y y existen y cada vez existen más. Ese es el tema. Y uno los ve y ellos construyen esa casa como privada, así como los caracoles chiquititas, todo lo colocan ahí. Y ella ve cuando va a ver al Padre Mío, ella lo ve, esa es la realidad, ella ve que obviamente hay diarios, está todo fragmentado, hay un barroquismo, dice ella, ¿no? Hay un desorden, pero también un orden en esa configuración. Entonces, todo eso cuando uno está constreñido en el refugio de la casa, en donde hablábamos en la tarde un poco, no se puede dejar de hacer las cosas, de ordenarlas, ¿no? Porque si no entra la decadencia, la degradación. Sin embargo, ellos no tienen eso.
¿no? Hay un orden dentro de ese desorden, pero no tienen ese refugio, esa, toda la normativa de lo privado. Sale afuera y eso es lo que se dan cuenta la generación del 80, por eso que uno cuando va a investigar la poesía del 80, o la poesía chilena, se da cuenta que ya lo hizo todo, que ya hubo una postura súper fuerte a construir cosas románticas, las vanguardias, poesía naturalista, poesía como más nacional o patriótica, poesía muy objetivista, ¿no? De todo, tenemos todo. O sea, por eso, de alguna forma, uno va a entender que esta poesía más visual se la está jugando aquí también, ¿no? Se la está jugando con un testimonio que deja de ser pasado tanto por el autor, porque recuerden que nosotros tenemos un dictador en ese momento afuera, el autor, autoridad, ¿no? Se lucha con el autoritarismo de Pinochet, obviamente, pero ahora después con el autoritarismo de la transición. También seguimos luchando contra esa cosa tan ambigua, ¿no? De estar 30, 40 años en algo que es como difuso, se vuelve difuso en momentos. Y también eso es tiránico. Se lucha contra el autor, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la autora? Salirse, tirarse atrás y poner solamente al vagabundo en la voz. Por eso que es tan conmovedor, porque uno cuando lo lee de un momento, del principio hasta el final, en las tres hablas, uno dice, aquí está Chile, lo que dijo la escritora. Esto también somos. Entonces, es la única manera de quebrar con la historia, con la única historia oficial que nos querían contar, es la única manera de poder ser revolucionario de alguna manera también, es a través de la literatura y de trabajar el lenguaje, lo que se llama una metaliteratura. Eso es lo que construyó la neovanguardia chilena, porque toma lo que venía siendo Huidobro y las vanguardias históricas del 20, ¿no? Del siglo XX, principio del siglo XX, y las retrotrae. ¿Para qué? Para eliminar la censura, para poder poner cuerpos adelante que no eran visibilizados, ¿no? Y que vivían de otra forma, que vivían en la exterioridad, en lo público y que nos interpelan todo el rato. Por ejemplo, ella también en Zonas del Dolor, en un video, ella sale a besar a un vagabundo, lo que significó todo un lío, porque ahí uno tiene que quebrar todo lo escrupuloso, toda la higiene que uno tiene, ¿no? Para traspasar. Eso también lo trabajó Cortázar con el clochar, digamos, en todo lo que es Rayuela. Cómo yo traspaso esa relación higiénica, ¿no? De esta normatividad que tienen los cuerpos, de estar siempre limpios, ¿no? Y poder ir hacia un vagabundo. ¿Cómo ese ser, ese cuerpo me está interpelando siempre? ¿Me entienden? Esa es la primera postura, uno de los primeros libros que tiene del 83 y que después se va, ¿cómo se llama? Se va a publicar el 89. Y ahora vamos a ver otro texto que es Pásamelo. Lilian, mutea a Lilian, parece que entró, por ahí está, ahí sí. Mira, este libro después de 10 años es El infarto del alma y ahí ustedes se dan cuenta cómo la fotografía, ¿no? Se vuelve tan fundamental para esta generación del 80 en la que está, y yo puedo entender a la de Amela Eltis. Bueno, la típica cuestión se cuenta siempre su vida, entra a letra, forma el CADA con Raúl Zurita también es un poeta. Esto lo vamos a ampliar también, así los dejo invitados, porque vamos a trabajar con Daniel Cotrina, ¿no? Y su Escuela de Bellas Artes, lo vamos a trabajar el próximo jueves. Pero, pero eso es muy importante para la autora, porque la autora, como les decía, no es solamente una poeta, una novelista, que ahora ya ha hecho varias novelas, lo último, Fuerzas Especiales, Sumar, bueno, se los recomiendo, eh, Lumpérica, Vaca Sagrada, van marcando, por ejemplo, los 90, nos van marcando de alguna manera, los que estudiamos literatura los van marcando, ¿me entienden?
Y este es uno de los segundos libros testimonio, libros objetos, pero esto ya es fundamental. ¿Por qué? Porque lo hace con una fotógrafa que es Paz Errázuri. Paz Errázuri fue una fotógrafa importante para ese grupo, porque también coloca la fotografía en el Paseo Ahumada, otro poemario de Enrique, o sea, de otro poeta que es Enrique Lin. Entonces ella va trabajando esta poesía y narrativa, no prosa poética, ¿no? Ahí lo vamos a ir viendo. Y además eh, el tema de la fotografía, ¿no? Bueno, aquí, ¿cómo uno explica eso? Bueno, ella siempre buscando esta otra habla, este otro, estos cuerpos que están invisibilizados, que están eliminados de la historia, como para poder también decir, no hay solamente una historia, hay también microhistoria, intrahistoria, decían los españoles, pequeñas historias que nadie toma en cuenta. Entonces acá trabaja, ¿no? Se deja llevar en un agosto de 1992, es invitada por Paz Errázuri a eh, poder visitar este hospital psiquiátrico en Putaendo, ¿no? Que es el interior, ¿no? De cerquita de acá, pero en el interior, como para el cerro. Entonces, ella se da cuenta que, bueno, Paz Errázuri ya era conocida ahí, y ella le va a sacar fotos a parejas que están enamoradas dentro de ese hospital psiquiátrico. Y ahí es interesante porque hay una sobrevivencia de la afectividad, cuando ya se rompe todo, cuando estamos en una dictadura, pero insisto, es como estar en la transición interminable que nosotros hemos pasado, o que estamos ahora en una pandemia y también en situaciones difíciles, como lo hemos visto, lo hemos conversado en otras situaciones, eh, se va buscando otros cuerpos que hablen, que digan cosas, ¿no? Pero muchos de esos cuerpos están a veces sin hablar, hablan muy poquito, a contrario de lo que fue Padre Mío. Padre Mío era una persona que todo el rato estaba hablando y que tenía, por eso que hay que grabarlo, ¿no? Porque era locuaz, era seductor en su lenguaje. Entonces ella se da cuenta de que eso también es inusual. Sin embargo, acá es la fotografía de la Paz Errázuri la que permite ir construyendo un discurso. Y se va ahí a ese hospital que primero había sido para tuberculoso y después se transforma en un hospital psiquiátrico. Y eso ya es la transición, o sea, entre comillas, ya había llegado la democracia. Pero estas personas estaban años ahí. Y obviamente hay una degradación del espacio, ¿no? Ustedes pueden ver, bueno, el primer texto es el infarto del alma, y obviamente aquí va a estar, te escribo, ¿no? Todo el tema de lo epistolar, pero además toda la relación que uno ve con eh, la parte poética, ¿no? De los enamorados, con todas las problemáticas que tienen, ¿no? Entonces en el infarto del alma yo voy a ver esa precariedad, pero también esa afectividad, como la afectividad como una manera de sobrevivencia. Entonces, eso es lo que conmueve. Lo que conmueve son estas historias de amor en un lugar en donde nadie va, que está completamente aislado, ¿no? Y donde llega una fotógrafa y después llega, digamos, a la Diamela Elti y construyen entre las dos con el editor este libro, que es un libro objeto grande, ¿no? Si ustedes pueden ver, aquí están las fotografías de las personas y se van a dar cuenta inmediatamente que son, claro, algunos con algunos rasgos de síndrome de Down, ¿no? Eh, y es interesante porque hay como personas viejas con personas jóvenes, tuertos con cojos, ¿no? Y ese diálogo fuerte de cuerpos que a la vez están, como ella dice ahí, ella va construyendo un diario de viaje, ¿no? Y ahí en el diario de viaje ella va construyendo toda esta información que de alguna manera yo le estoy pasando, ¿no? Ella cuenta cómo llegó ahí, le mete el tema poético también, ¿no? Y va contando cómo estos seres
de repente como amorfos, ¿no? Como cómo se agarran de ellos también, cómo le quitan sus cosas. Yo no sé si ustedes han ido, yo pasé casi toda mi infancia yendo sábado y domingo, esta cosa católica también, a hogares de menores, y yo creo que eso me ayudó mucho al desprendimiento de las cosas, porque cuando uno llegaba le sacaban los pañuelos, le sacaban los aros, ¿no? Ella cuenta lo mismo, ese mismo gesto que se agarran de ella, ya le dicen tía, a la Paz de Errázuriz, tía Paz, a ella le dicen mamita, ¿no? Y entonces ella dice, soy la mamá de los locos, ¿no? Y todo en una marcha, como en un carnaval, ¿no? Como este carnaval también kitsch, barroco, ¿no? En donde las personas de ahí van a agradecer cualquier cosa de las personas que vienen de afuera. Y ellos además recuperan una dignidad, una cierta pose, fuerza en esa identidad, porque están vaciados en muchos sentidos en esa identidad, como ido dejar ahí, porque estos enfermos son crónicos, NN, los familiares, muchos de ellos no van a visitarlo, no es lo que de alguna manera uno cree, ¿no? De repente que uno ha visto en otros lados, no, es un hospital en donde se ha ido a dejar ya como lo último de esta sociedad. También cuerpos como desclasificados. Eso es lo interesante. Y sin embargo, ahí hay amor. Entonces, a veces, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en lo que nosotros hacemos, no es tan digno, no hay afectividad, ¿me entienden? Aquí sí. Hay hay algo muy interesante en eso, que es conmovedor, porque hay una dignidad que puede ser más digna que el que viene de afuera, ¿no? Y ella lo dice ahí, dice, en el fondo, claro, me sacan las cosas, me abrazan, me dicen mamita, ¿no? Porque está esa configuración. Y se prestan como cumplía años el hospital y ellos también se quedan ahí a celebrar. Entonces aquí ustedes pueden ver fotografías que a mí me parecen, aquí está el diario de viaje el que le hablo, donde va construyendo otra fotografía. Yo no sé, yo, por ejemplo, me he quedado harto rato. Yo me acuerdo que cuando vi por primera vez este libro, estaba estudiando más o menos, yo debo haberlo visto como el 95, 96, y había salido el 93, eh, y llegaba todo a provincia, llegaba todo después, po. Entonces de repente yo viajaba a Santiago a buscar las cosas, pero todo llegaba tarde, como siempre, ¿no? Pero me quedaba viendo las fotos, me quedaba viendo las fotos. Y claro, ahí la escritora también cuenta que primero ve las fotos y después ella va a hacer esta visita, ¿no? Entonces, a veces pienso cuando me quejo mucho quizá o pierdo mucho la fe en muchas cosas, veo estas fotos. Me parece interesante haberlas visto también en esta situación de la pandemia y todo, porque ya es otra reconfiguración, ya es otra cosa. O sea, ahí yo me doy cuenta de que hay algo enigmático ahí, hay algo humano que me transmite y que alcanzo a entender solamente una parte, que no me alcanza como la humanidad como para entender todo. Trato, pero me cuesta, ¿no? Me cuesta. Entonces ahí creo que ahí tenemos mucho que aprender todavía. Y bueno, aquí está toda la construcción, ahí hay otras fotos de estas parejas que son tan disparejas, pero que a la vez igual se apoyan, ¿no? En donde prácticamente no hay futuro, solamente un presente, ¿no? Pero llevan años juntos, muchos de ellos, y van ellos contando su historia, ¿no? Contando. Y ella también va contando la historia que ellos le cuentan, por ejemplo, las cicatrices, las úlceras, cómo ella fue, cómo la persona fue operada, ¿no? ¿Y por qué? Porque también tiene que ir a una construcción que es súper importante, pues, que tiene que enlazar todo esto, ¿no? Con el romanticismo. Hay textos que hablan de estos amores imposibles, también de la imposibilidad de estas personas de poder tener hijos, por ejemplo. Yo tuve una poeta conocida acá con esquizofrenia que ya murió, que siempre digo que era la mejor poeta o es la mejor poeta de la quinta región, que es Jimena Rivera, y ella había tenido un hijo. Y ese hijo ella lo había tenido, pero se lo había tenido que dar a su prima. Entonces, cada cierto tiempo veía al hijo, pero era y no era madre, ¿me entienden? Y esa situación tan dramática.
porque al final es un hijo que te visita, él sabía toda la situación, pero tú no lo puedes criar, a pesar de que ella estaba medicamentada y todo, ella no, ella tuvo que sacrificar ser madre. Entonces acá muchas de estas personas, de estas mujeres, han sido operadas para no ser madres, ¿no? Y eso era muy difícil para la Jimena, yo sé que era difícil, porque era y no era. Entonces ella entendía la enfermedad, ¿no? Pero de alguna manera y la venía a visitar, era como un sobrino, una cosa así, pero al final, ¿no? Era difícil de aceptar toda esa situación. Y hombres también que han sido operados de úlcera, o sea, es un cuerpo muy lacerado, con muchas dificultades. Ustedes van a ver muchas de esas fotos. Bueno, aquí está también un texto que es la falta, ¿no? Y en donde yo creo que aquí realmente va configurando todos los días, todas las noches, todas las cosas que faltan ahí, que faltan en esta situación, la falta va a llegar hasta el final, ¿no? Los momentos más angustiosos, esas zonas como del dolor, que también la escritora siempre trabaja. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuerpos sistematizados, por ejemplo, poleras o ropas que tienen siempre un distintivo, un símbolo del hospital psiquiátrico, lo que ya es una locura, y también cuerpos que le faltan los dientes, ¿no? Por los medicamentos, porque son cuerpos que están bombardeados con medicamentos, ¿no? Entonces, es una locura eso, es una locura ver los cuerpos de alguna manera, claro, por ejemplo, también aquí se ve como la intimidad también con la fotógrafa para poder llegar a fotografiarlos así, como en la cama, como de alguna manera regaloneando, ¿no? Entonces uno también ve la cámara, la cama, el colchón, se dan cuenta porque hay una estética o una forma, un objeto de hospital público, ¿me entienden? Entonces todo eso dice, la ropa, todo, ¿no? También las construcciones entre los jóvenes y los viejos, ¿no? Los cuerpos también, porque no sé si ustedes saben, pero también con todos los medicamentos, con todas las cosas, muchas veces ellos pierden los dientes, ¿no? Y también el tema de la piel, ¿no? La vejez de la piel. Entonces, prácticamente eso se mantiene como un cuerpo que no tiene edad, que no tiene, que viejito, es más viejito de lo que realmente a lo mejor debe ser, ¿no? Bueno, no sé si ustedes pueden ver, pero también a mí me impresiona el tema de usar los buzos, de usar los buzos, no sé, yo por lo menos em, siento que había algo, por ejemplo, en la institucionalización, ven ahí el símbolo, el logo, ¿no? La institucionalización, la forma, ¿no? Como de alguna manera toma la página Rasuri y la foto lo dice todo. Voy a... Esta foto ya es una de las últimas y es la chica la sacan para la portada y el hombre va atrás, ¿no? Aquí está el sueño imposible de lo que le hablaba de lo que es para un enfermo mental poder tener familia, poder tener guagua, no para las mujeres, ¿no? Casi imposible. Y Juana la Loca. De alguna manera, con esto ya voy a terminar, la ELTIT en el infarto del alma. Obviamente esta generación no cree en el alma, cree en el cuerpo. Y para sacarla adelante, para sacar ese cuerpo, ¿no? También lo tiene que relacionar con el cuerpo literario, y en el cuerpo literario lo tiene que relacionar con el romanticismo, con, con las construcciones fuertes, ¿no? De la realeza, ¿no? Que de alguna manera han estado cruzados por esta locura, ¿no? Si hay algo, bueno, hay una historia de la locura que construyó Foucault, pero si hay algo que cruza la literatura es la locura.
Toda la literatura ha estado cruzado siempre por este borde, por un límite, ¿no? Por toda esta construcción que ya sí es muy insurgente, muy disruptiva, rebelde, ¿no? Entonces, estos cuerpos que no se pueden encasillar, ¿no? Y ahí está el tema de los dientes, la mayoría pierde los dientes. Y aquí está también, bueno, la metáfora de la enfermedad, hablaba la Susan Sontag hablaba de la metáfora de las enfermedades, la tuberculosis, como este hospital era para tuberculosos, de enfermos físicos, de algo físico, pasó a ser, digamos, como un lugar que albergó digamos, a estos enfermos de alguna manera mentales, ¿no? Y se hace la transposición de los espacios, ¿no? El desplazamiento de los espacios. Pero todos sabemos que la enfermedad es una metáfora, que el siglo XIX estuvo cruzado por la tuberculosis, el XX estuvo cruzado por el SIDA y seguro el XXI va a estar cruzado por las pandemias. Aquí están ya las últimas fotos, a mí esta me llama mucho la atención y sobre todo porque abre algo que es muy íntimo, como ellos se bañan en los patios de este lugar, ¿no? Hay un desnudamiento del cuerpo, ellos se bañan, él ayuda digamos, a sacarse la ropa, esa como precariedad total de la situación, y uno ve los cuerpos tan delgaditos, ¿no? Es casi como una situación, ¿no? Y aquí otra foto, otra pareja. De nuevo los buzos, la institucionalización. Y después el deterioro del espacio. Porque así lo hemos ido a dejar, así los tenemos, aquí, así están los hospitales públicos, no es nada, digamos, no es irreal, ¿no? Y entonces va a mostrar este hospital público, ¿no? Donde, por ejemplo, acá ustedes ven cómo se descascara, ¿no? Se descascara, digamos, la pared. Y se ve esta decadencia, esta degradación. Bueno, ahí está el final, lo que les decía de este hombre. Aquí hay muchas cosas que decir, po. Algunas cosas yo les dije ahora, pero de todas maneras sería súper bueno ir comentando preguntas, comentarios que de alguna manera ustedes pudieran ir haciendo. Están todos invitados. Muchas gracias, Karina. Tremenda ponencia que hiciste y tremenda escritora nacional que nos trajiste hoy en día. Muchas gracias. Para todos aquellos que quieren opinar o preguntar, lo pueden hacer a través del chat o simplemente levantando la manito y para que Karina vaya contestando las preguntas. ¿No? Hola, Ros. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Bueno, un gusto estar acá, pero yo no leí nada de eso, pero si pudiera mandarme, yo Sí. voy a leerlos todos, ¿ok? Sí, te lo mando. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Ah, espero. Todo bien. Un beso a todos, gracias. Un beso, Rose. Te mandamos los textos. Ya, oye, saluda a Sao Paulo. Que no nos vemos. Ya ha pasado tiempo. Qué bueno que ¿Sí? se encuentran aquí. Qué bueno que se encuentran aquí, entonces. ¿Viste? ¡Qué Claro. lindo! En el club de lectura, sí. Sí, es verdad, verdad. Sí. No, muy lindo, muy lindo. Sí. Vamos, gente. Bueno. ¿Alguien más Hablen desea hacer algo. alguna pregunta? Disculpa, Ros.
Hay que preguntar algo, yo digo. Hola. Hola, Ay, no, nunca Lilian, la bienvenida. Gracias. Soy Lilian. No sabía cómo levantar la mano aquí en Zoom. ¿Y no los puedo ver? Alejandra, Sí, Yo te ¿no lo veo. puedo? ¿Dejar de compartir? Ay, ¿Dejar por de eso. compartir? Ahí sí, ahí sí. Qué bueno. Ya. Ahora, Hola. Hola, Lilian. Hola, yo Lilian, primero Lilian, agradezco. disculpa, donde dice reacciones, si Hola, clica ahí y Soledad. En levanta la manito, reacciones. dice levantar, Ay, claro. ya. Gracias. Ya sé entonces para otra en reacción. Ya. Primero agradecer, agradecer a Karina esta exposición, la encontré fabuloso, cómo explicas todo, ir mostrando también partes del texto, porque no me he leído el texto, pero lo que sí hice fue buscar en la memoria chilena, la Biblioteca de la Sí, Memoria Chilena, sí. el resumen de los libros como para poder estar en contexto. Sí, pero te los Entonces, mandamos, claro, te los mandamos. sí, lo tengo, ya lo tengo. Ya. Sí, ahora Ah, necesito un tiempo para poder leerlo. sí. Algo ubicaba a Diamela, pero no por estos dos libros. Entonces ahora cuando tú nos explicas y nos expones toda esta historia también y el Chile de esa época, donde a uno igual se le hace más entendible este personaje, la época dictatorial, la época también que se hace más interesante leer, me parece que el primer libro, que en el fondo es como retratar a la masculinidad, que siempre antiguamente estaba retratada como algo así como súper bueno, en cambio aquí se muestra la masculinidad, pero hecha a pedazos, como caída, entonces se ve muy interesante los dos textos y te agradezco por tu ponencia, así que muy buena, explicas súper bien, queda súper claro y con ganas de adentrarse más en el mundo de Diamela. Eso quería compartir. Muchísimas gracias. Quedas cordialmente invitada, Lilian, para nuestro próximo club de lectura y que Karina nos sorprende nuevamente con otro escritor interesante como Diamela. ¿Alguien más quiere intervenir, preguntar, entregarnos algún... Quería decir un poco lo de Lilian, como conversarle un poco de eso, de que, claro, ella tiene razón, el tema como patriarcal que está siempre presente, ¿no? Y el padre mío, claro, de alguna forma siempre está esa habla aludiendo a lo tiránico, ¿no? Esa voz como por acá arriba, mesiánica, ¿no? Que todo lo controla, pero además es perseguida. Entonces, es como loco porque ahí uno ve en ese delirio, ¿no? En ese delirio, porque fui a buscar los tipos de delirio, qué sé yo, que habían, de esa enfermedad, después el discurso se vuelve como súper entendible. O sea, al principio es un delirio nomás, pero después tú empiezas a relacionarlo con lo que está pasando afuera y cómo en el fondo, claro, lo mismo, el que el poder atraviesa los cuerpos, ¿no? Lo que decía Foucault, como que igual hay un tema con las enfermedades ahí y entonces no se está delirando solamente, sino que hay una cierta racionalidad terrible dentro de este tema de... ¿Quién será Jaime Aravena? Sí, me escribió, por ahí está Jaime. Y entonces, claro, el padre mío es eso. Y después en el infarto del alma es esta pareja más afectuosa en este hospital psiquiátrico. Pero se van trabajando como esas escenas, ¿no? Entonces es interesante porque, claro, no tenemos todo el contexto, no tenemos todo el contexto. Yo hice solamente una parte de la dictadura, pero faltan los teóricos, lo que se está haciendo en arte, o sea, un millón de cosas alrededor que cuesta, pero como que establecí 3 o 4 cosas, lo del testimonio, la memoria, el cuerpo, ¿no? Y de alguna manera ese cuerpo también tiene un poder. Entonces, y ese poder delirante de poder interpelar también a la otra parte.
Y lo otro, ahora que lo dijiste, porque antes lo había pensado, cuando hablaste de las enfermedades psicológicas, psiquiátricas, me parece de lo que creo, ya, porque no tengo ahí como el argumento que lo pueda sustentar. Sí, como evidencia que en Chile efectivamente somos un país donde hay más enfermedades psicológicas también y psiquiátricas, más depresiones. Y por otra parte, muchas veces uno escucha de repente cuando dicen, no, tengo que ir al psicólogo, o dicen, anda al psicólogo, no estoy loco, que hay como una mala percepción acá en nuestro país de la ida al psicólogo. Y entonces a lo mejor por eso mismo somos reticentes un poco, y por eso también a lo mejor estamos más enfermos a ese nivel. Entonces también me parece súper interesante esto que tú nos cuentas con respecto a esta visión de Diamela Altit con respecto a las enfermedades mentales. Y lo otro que también me había llamado la atención y que también tú lo explicaste es porque yo decía, hoy trabaja con Paz Errázuriz, porque a ella también algo la ubicó, no mucho, y cuando mostraste la foto, entonces claro, eso mismo a lo mejor la hace ser una artista, ¿cierto? Más integral, pero que yo no lo había pensado así, sino que ahora cuando tú nos haces esta apertura en esta visión, ahí lo voy relacionando. Sí, y eso, disculpa, y quería decir algo de la foto, ahora a propósito de esto. El 80, como con la dictadura afuera, pierde la apuesta, no es a la pintura, porque la encuentran muy evocativa. Es loco eso, es loco. ¿Por qué? Porque era algo que yo no entendía. Y la fotografía, como también pasó en la revuelta chilena, la del 19, la fotografía es la garantía de la denuncia. Entonces, se apuesta mucho en la neovanguardia chilena, y yo creo que en las neovanguardias, porque también, por ejemplo, uno lo ve en el Brasil también, ¿no? La fotografía como algo importante para poder denunciar, como una garantía de denuncia. Y por eso la fotografía pasa a ocupar un lugar muy importante en el tema de las construcciones poéticas, de toda la construcción que están haciendo, digamos, los novelistas y los poetas. Por ejemplo, uno tiene que pensar en la nueva novela de Juan Luis Martínez, el 77, también hay una fotografía, pero la fotografía está atravesada de alguna manera con una bajada de un texto, y las dos cosas se vuelven más complejas. ¿Me entiendes? Entonces la fotografía no es solamente para ilustrar, y eso yo creo que es algo que nosotros debiéramos aprender también, que los poetas de actuales o los artistas actuales debieran ponerse a la cola, o sea, esto ya se hizo bien, hay que recepcionarlo bien, también los profesores, los estudiantes, qué sé yo, todos, recepcionar bien esto para que el arte que nosotros propongamos ahora de alguna manera tenga ya esto asumido. No es como que nosotros estemos recién descubriendo el hilo negro, sino que esto ya se hizo y se hizo bien. Y no se lo puedo pasar a ustedes completamente, pero todo lo que yo he ido viendo son como 10, 20 personas que desde la filosofía, desde la sociología, desde el arte visual y todo, ya ellos hicieron esa apuesta. Entonces, es bonito, por ejemplo, después ir estudiando cada uno, tanto la de Amela, como al Raúl Zurita, como Eugenio Didbor, ¿no? Los artistas visuales también, ¿dónde están? Porque hay muchos videos. Entonces tú así construyes el 80 y puedes construir también parte del 90 chileno, ¿no? Y entonces eso me parece interesante, que en el fondo después eso te ayuda a entender mejor la revuelta del 19 y te ayuda a entender mejor el país que estamos viviendo y lo que, por decir así, como alguien, he escuchado harto en estos días que de alguna manera la izquierda ganó la batalla cultural, eso hay que verlo, ¿no? Pero resulta que nunca hemos ganado la batalla cultural a nivel de recepción de estas cosas. La batalla cultural se va a ganar cuando realmente recepcionemos esto y podamos vivir la historia en el momento, el presente, y decir, chuta, esto ya se ocupó la foto, ya pasó esto, ¿no? Y de nuevo hay como una ola referencial. Yo no sé si ustedes la ven, pero el graffiti, la fotografía vuelve, los videos en la calle, cómo todo se graba, ¿no? Porque hay un gesto de denuncia ahí. Entonces, no es que
miremos al pasado para quedarnos en el pasado, sino que eso nos puede ayudar a ver el presente y a ver lo que estamos viviendo actualmente en nuestra familia, en cosas cotidianas. Eso pienso yo, que puede servir de análisis profundo para poder conocer mejor lo que nos está pasando a nosotros psicológicamente también, pienso, porque ahí hay una resistencia de los chilenos, yo siempre le he visto al tema de los psicólogos, los psiquiatras, etcétera. Karina, en relación a la fotografía, bueno, los familiares de los detenidos desaparecidos, todos muestran la fotografía en base a un cartel de sus personas que no han aparecido por ningún lugar o que no se encuentran, y es un grito, un llamado a decir, falta mi familia, falta un integrante de mi familia, y a través de la fotografía ellos lo verbalizan, porque Claro, los carteles son fotografías de los familiares desaparecidos. Claro, y de un fotocarnet, que es como la primera identificación, eso también lo ven los teóricos, la primera identificación cuando yo voy a sacar un carnet, y yo ocupo el carnet como la primera identificación oficial que hace el Estado, yo la ocupo no en blanco y negro y todo, se dan cuenta de que no es una gran producción, y se sale a marchar con esas fotos carnet, porque de alguna manera, claro, se dice dónde están, y hay un anónimo ahí. O sea, el detenido desaparecido de alguna manera siempre remite a una fosa común. Muchas de estas personas que nosotros vimos en el hospital de Putaendo ya deben haber fallecido. En esas fotos nosotros las vemos y muchas de esas deben haber terminado en una fosa común porque nadie los reclamó. Entonces, cuando nosotros vemos esa foto carnet, en el fondo se está tratando de identificar algo que es un NN y que se desidentificó. Se sacó toda la identidad, ya no tiene nombre. Por ejemplo, yo tengo una foto de la Valentina a los 10 años marchando que puse en Facebook, y esa foto nosotros llegamos ahí y dijo, esta es una secretaria. Y porque era una secretaria, a ella como niña chica le llamó la atención y tomó esa. Entonces, pero no tiene nombre, no tiene nada, ¿te das cuenta? Entonces, ahí es porque de alguna manera somos todos los que estamos ahí, en ese, al detener, bueno, y el detenido desaparecido es también yo estoy ocultando la tortura, porque el detenido desaparecido yo ya lo veo así, desaparecido, muerto, pero de alguna manera oblitera, ¿no? Elimina algo muy doloroso, como una zona de dolor para todos, que es el tema de la tortura. Entonces, ahí los teóricos también han ido viendo por qué una fotocarné, por qué esto, por qué lo otro, pero se volvió algo muy, muy fuerte, y de hecho, Eugenio Didbor, lo vamos a ver el jueves que viene, y igual lo quiero mostrar, porque él unió las fotos de detenido desaparecido con las fotos que hace Huizingue, que Huizingue es digamos, un religioso, ¿no? que en el siglo XIX saca fotos a todos los indígenas. Entonces lo une, Didbor une toda esa fotografía y las muestra, porque al final también son objeto de un exterminio. Todo lo aborigen, todos los pueblos originarios. Entonces lo quiere colocar ahí, quiere denunciar esa situación. ¿Y qué es lo que hace Didbor? Saca la foto de este libro de historia, por decir así, de esta cosa etnográfica, y la coloca como parte de sus aeropostales, porque él trabaja los aeropostales, y las manda al mundo. Entonces le da una fuerza enorme, porque esa descontextualiza la foto, pero la vuelve a contextualizar de nuevo y la manda afuera. Por eso, claro, uno ve la imagen y uno ya se siente como digamos, conmovido por toda esa situación. Pero que la foto fue importante acá, fue importante. Ahora, la foto, ahí está la foto. Perdón, no soy. ¿Sí, Mauricio? Estás muteado. Estás muteado. Ahí estás muteado. Sí. Me parece importante pensar también la foto en el encierro, pero sobre todo la foto en el espacio. ¿En qué medida
el sujeto es una persona o es una pareja, y en qué medida en el mismo libro aparecen espacios en blanco donde faltan, no están los mismos locos, digamos así, y otras donde están pero tirados en el piso, en posiciones individuales, ¿verdad? Y me recuerda justamente un fotógrafo que saca muchas fotos y hizo un libro de arte sobre eso con los rostros de las personas que viven en la calle, que no están encerradas. Digamos, un poco el primer personaje de la primera novela que mostraste, Sí, pero Padre que a mío. su vez la ciudad misma es un encierro en Sí. su total apertura y es un aislamiento, porque ¿quién se acerca a ellos? A ello. ¿No? Y es importantísimo darnos cuenta que nos cuesta acercarnos a ellos, nos cuesta. De hecho, en general, no nos acercamos, no los vemos, los pasamos por al lado como parte desagradable del paisaje, ni siquiera como parte agradable del paisaje. Y nos hacemos ciegos para eso. Entonces, este tipo de trabajo literario, fotográfico, cinematográfico también, hay algunos casos de cine muy interesantes. Un director uruguayo les dio las máquinas para que filmaran los jovencitos de barrios sumamente pobres y marginados, ¿no? Y uno lo que ve es, en última instancia, lo humano, el amor de lo humano que se junta, y vemos como algo más inhumano a los que no estamos en una situación tan tremenda, pero donde nos cuesta encontrar los puntos de vínculo, de amor y de rescate de lo humano en un contexto como el nuestro, que es muy inhumano. Quiero decir, si saco una foto de un shopping, no son las personas lo que importa. Y sin embargo, pienso en Uruguay, uno de los principales shopping es la vieja cárcel de Punta Carreta. Ahí la cárcel se transformó en shopping. Ahí los presos pasaron a ser consumidores, como los tuberculosos pasaron a ser locos. Es decir, además no son vistos como lugares de encierro, son vistos como lugares de encuentro, donde nadie se encuentra, todos pasan. Sí. Sí. Y todavía shopping, claro, y nosotros son los malls. Qué loco. Claro, sí, es una maquinaria cultural, lo que hablaba Beatriz Sarlo también, pues. Esa maquinaria cultural. Y claro, tú decías lo de la ciudad, porque hay una producción del espacio también, una producción de la ciudad. La ciudad se cree libre, ¿no? Que creemos que es libre, pero al final estas personas también están ahí y la ciudad se transforma, también se van arrinconando. Yo no sé si ustedes lo ven, pero por ejemplo acá se ven debajo de los puentes mucho más, se ven también en las partes de los edificios, las partes que tienen como una entradita en Santiago también, donde se puedan proteger un poco. Y bueno, hubo todo un lío también en el Parque Bustamante en Santiago, también porque algunas personas en Providencia querían desalojar, casi como un campamento, porque llega una especie de, digamos, de carpa y se va colocando otras carpas alrededor y eso ya se está viendo como algo mucho más usual. O en la antesala de un hospital, también, por ejemplo, el Hospital Salvador se ve en Santiago. Entonces, todo eso, claro que
que está diciendo, te está interpelando el tema de la ciudad, del espacio, y cómo también están aislados. Fíjate que, claro, a mí me interpela, me sorprende, porque a veces uno está comiendo y pasan ellos, y cómo uno de alguna manera intenta, cómo reacciona frente a ellos. Y eso me molesta de mí misma, porque es loco, po. Es loco toda esa situación. Vi hace poco en Concón que salí, también una persona que iba con un carrito de supermercado y ahí tenía toda su vida. Y yo estaba comiendo como en un local y cuando empezó a entrar la gente como que se empezó a alterar, ¿no? Y yo me decía, no, Karina, no, como esta situación de huir, ¿no? De que en el fondo estamos a la defensiva. Entonces sí, po, ahí están encerrados, pero también principalmente en el Padre Mío, claro, se acerca a alguien que es público, entonces critica eso que debiera ser privado supuestamente, se vuelve pura exterioridad, se vuelve totalmente público, pero en el fondo nosotros damos vuelta a la mirada, no lo queremos ver y pasamos y hacemos nuestra vida y de alguna forma todo sigue igual. Karina, ¿Sí? me llama la atención, bueno, lo hemos visto en otros libros también, pero me gustaría si me podías volver a explicar, ya se me olvidó, es la forma de organizar los textos, que quedan como varios espacios en blanco. Me llama mucho la atención eso en la fotografía, perdón, en los libros, porque sé que también tienen un significado o un porqué. Pero si tú me puedes Sí. explicar un Bueno, poquito eso. claro, está todo pensado, por ejemplo, este tema del infarto del alma, como de alguna manera la historia no, a ver, cuando yo tengo un golpe detrás o una disrupción de la historia, yo me doy cuenta de que el poder, hay una historia oficial y es monolítico el concepto del poder. Entonces lo que yo tengo que hacer es quebrar esa autoría, porque también el autor también es un tirano. Entonces yo tengo que mostrar el texto, y eso es lo que yo creo que hace la ELTI y toda la vanguardia o la neovanguardia, mostrar el texto con múltiples voces, ¿no? Entonces ella tenía la idea de mostrar el infarto del alma, yo creo que es una voz más poética, pero ustedes ven ahí que está escrita como en máquina, ¿no? Entonces yo muestro el gesto, la palabra, ¿no? Lo artesanal, casi como lo análogo, ¿no? Y lo muestro ahí, porque de alguna forma también yo estoy criticando la peor de las cárceles. La más antigua de las cárceles es el lenguaje. Esa es la más antigua. Y los que nos dedicamos a esto sabemos que es un corsé. O sea, ¿cómo se dice lo que realmente uno está haciendo? ¿No? Ocupando esta cosa de los mapuches que no tienen el ser, ¿no? Porque el ser es tan occidental, sino que el estar siendo. O sea, es dinámico, es como dialéctico, ¿no? Y ¿cómo yo digo eso? Casi no se puede. Entonces, ella lo agarra con una voz que está en el infarto del alma, con otra voz que es como prácticamente, entre comillas, la que representaría un poco la voz de la autora, que es el diario de viaje, ¿no? Y ahí ella va mostrando con otra tipografía, ¿no? De otra manera, casi cayéndose de la página o de la mitad de la página hacia abajo, porque ustedes saben que ya desde Malarmé en adelante los blancos son los silencios para nosotros, y el blanco también dice, el silencio también dice. Entonces lo va trabajando así, y después coloca la falta, ¿no? Porque de alguna manera también quiere construir esa voz y la coloca en el medio, en una cosa chiquitita, casi como un artículo, ¿no? Y la negrita la va configurando como una voz que es prácticamente la madre, en donde uno también tiene que ir viendo qué está diciendo. Y uno podría sacar todas estas configuraciones aparte y hacer como un análisis, ¿no? de cada una de estas voces,
porque al final, ¿qué es lo que se quiere romper? Se quiere romper el monopolio, ¿no?, del que tiene la historia. Se quiere señalar casi la página en blanco, yo la voy construyendo, la voy diseñando, y por eso el editor se vuelve muy importante. O sea, es un libro grande con una fotografía donde, ¿no?, yo pueda abrir. Ellos construyeron siempre casi como 2 páginas, ¿no? Entonces que tú lo abrías y podías ver 2 páginas. Eso también, ese rectángulo, ¿no?, también te cambia la sensación, el libro objeto, ¿no? El libro objeto. Y entonces la fotografía dialoga de alguna manera y se vuelve más compleja en función de los textos. Pero no es que la fotografía ilustre el texto o el texto la fotografía, sino que cada uno de esos lenguajes tiene autonomía y tiene peso específico, pero a la vez si yo los dialogo, lo mezclo, ¿no?, se vuelve más potente. Y creo que eso es la apuesta al otro y la apuesta a la diversidad y la apuesta a la democracia también, porque está queriendo quebrar esa única voz que viene de afuera y como que el autor tiene todo, ¿no? A mí me parece súper interesante también El Padre Mío, porque pasa adelante el vagabundo de alguna manera, y El Padre Mío, que ella le llamó así, la autora queda completamente fuera, ¿no? Ahí lo que quiere mostrar es el delirio, ¿no? Y de alguna manera también ese cuerpo del país que siempre le está evocando este vagabundo, ¿no?, de Conchalí, de este sitio de Riazo. Y claro que el espacio se vuelve importante. El espacio no solamente afuera del exterior, sino que el espacio mental, pues el paisaje mental que hay ahí, ¿no? Y yo creo que todos los que leemos tenemos un gran problema, que es a mezclar lo interior con lo exterior, o la interioridad con la exterioridad, el objeto con el sujeto. ¿Para qué? Para abolir las dicotomías, porque eso es el lenguaje. Fuertes dicotomías que te llevan a dogmas, a cosas que te encarcelan, y donde tú tienes que tratar de liberar eso para que haya polisemia, para que haya antinomias, para que haya paradojas. Pienso en cosas de la lógica, ¿no?, también, de lo que hemos hablado también en cuanto a la escritura, ¿no? Porque ellos están trabajando con textos, con esa escritura. Y entonces yo le doy la voz al otro, ¿no?, de alguna forma. Y entonces retoco, claro, retoco, pero el otro ya está mostrando su voz. Si alguien más, gracias Karina por la respuesta, si alguien más quiere aportar algo o hacer alguna consulta a Karina, siempre muy interesante, Karina, tus respuestas. Sandra, ¿quieres preguntar algo? Ya. No, más que nada, hola a todos. Yo quería dar las gracias y felicitarlas por esto. Yo soy muy nueva en todo esto. Mi hija me conectó porque yo tenía interés en entender todo esto de la escritura, los escritores. Y cuando leí El infarto del alma fue hace mucho tiempo, porque mi hija me trajo ese libro. Porque ella ya lo había leído y me dijo, mira mamá, que es interesante esto, léelo. Yo cuando empecé a leer Infarto del alma, yo dije, se parece a una situación que yo viví, y ni siquiera terminé el libro, porque era como ir recordando algo que yo había vivido cuando era muy joven, que hice una visita al pequeño Cotolengo. Y es exactamente lo mismo que ella escribe en este libro. Es lo que yo viví, la misma situación ahí eran puros jóvenes, puros niños, adolescentes, y la gente adulta que había mezclada ahí por espacio, que los llevaron, pues gente que tenía retrasos así de diferente índole, pero la mayoría eran todos de síndrome de Down. Y para mí todo eso fue nuevo, divertido, porque yo era muy joven. Debo haber tenido 17 o 18 años, más no tenía. Y al escuchar a ustedes acá la reflexión que hacen, recién me hacen entender realmente lo que la escritora quiso plasmar acá en su cuento.
y realmente es, en lo poquito que acá estuve con ustedes, como que entendí mucho, muy agradecida también, y también sobre la acotación que hizo Mauricio, parece que fue sobre del padre mío, sobre la fotografía también, que hizo una pequeña acotación. También otra situación muy parecida viví, porque trabajé en el Hospital Clínico de la Católica y yo veía cuando me iba a mi casa, en el paradero estaba la posta central también. Sí. Y yo sentía lo mismo que que sentiste. ¿Tú te llamas Karina, la que tiene el apellido García? Sí, Karina. Ya. Entonces, ese mismo temor yo sentía, porque a mucha gente, por ahí hay un supermercado, tenía su mundo también metido en un carro, su vida, su historia de vida en un carro. Fui testigo de una persona que llegó un día a sentarse en un banco mientras esperaba mi locomoción, y era la misma experiencia del temor, que algo me van a hacer, y esas caras tan idas, esas miradas tan idas que tenían, como que miraban el infinito, y como que a la vez miraban y no miraban. Era una sensación muy extraña de observarlos, pero los observaba. Y qué bonito que hayan profundizado estos temas, porque a uno le ayudan a entender todo eso, porque cuando era joven yo lo vi como, qué entretenido, yo fui allá, fui a cooperar, fui a ayudar, también era una fiesta, era una celebración del pequeño Gotolengo, necesitaban gente para ayudar ahí un poco a entretenerlos y todo. También los chicos, todos te dicen mamita, te dicen tía, te registran los bolsillos. Uno tenía que ir con los bolsillos llenos de caramelos porque eso los ponía muy felices, porque uno le llevaba. Y más que el caramelo, lo que les llamaba la atención a estos niños era los colores donde iban envueltos, los papeles, que sonaran, y el color. Eso los hacía felices, los hacía reírse. Entonces uno decía, qué cosa más curiosa lo que pasa, pero uno cuando es joven dice, lo toma como que es parte de ellos mismos también, porque uno no profundiza nada a esa edad, uno lo ve como algo entretenido. Ahora leyendo un poco ese libro y ahora que estoy entendiendo a través de lo que ustedes están explicando, digo, qué profundo, que nadie vaya más allá de eso, bueno, viví la experiencia, pero no le tomé asunto. Ahora yo digo, me gustaría que me pasara eso ahora, que uno iría con otra visión, Sí, con otras cosas. Claro, de lo que uno va aprendiendo, y por eso yo les doy las gracias realmente, porque han sido muy explícitas en lo que, sobre todo tú, Karina, tienes una labia fabulosa y una forma de decirlo que yo, con lo porra que soy, entendí muy bien todo. Todo lo entiende, sí. Sí, entendí Todo muy entiende. bien. Sí. Y por eso, antes que se acabe el tiempo y todo, yo aprovecho de dar esa pequeña como reseña de lo que yo he vivido un poquito, pero más que nada agradecida. Y ojalá hubieran más contactos así, con más gente que pudiera, porque yo también, yo estaba muy ajena a todo esto, pero encontré muy interesante, muy interesante. Así que mis felicitaciones para todos, porque ahí parece que hay varios que escriben y son todos escritores. Así es que nada más que eso, dar mucho las gracias y qué bueno que me hayan abierto un poco más mi cabeza. Los años 80 tampoco me gustó harto porque yo no viví del 80 hasta el 90 en mi país, entonces yo me perdí todo eso de la dictadura, lo que se vivió, los miedos, todo eso lo vivió mi familia, mi hermana, pero sí escuchaban las noticias afuera y sabía lo que se estaba viviendo. Pero después ya empecé a retomar todo, gracias a mi hija que estudió licenciatura en historia. Eso me ha llevado mucho a ahondar más todos estos temas, a culturizarme más, por decirlo de una manera, no ser tan ajena a lo que ha vivido el país y lo que vivimos nosotros mismos y lo que nos rodea. Como hablas tú del espacio, uno de repente hace que el espacio sea vacío. El mío era como medio vacío, no le daba mucha importancia, como solamente a trabajar, 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 y
y no darle importancia a cosas tan como ahora que digo que son realmente fuertes, son fuertes. Entonces, eso, Sí, sí. solamente eso. De eso se trata, de eso se trata, de profundizar, de que nos sirva para que Ujú. también cuando veamos a esas personas en la calle tengamos otra actitud también para profundizar, para hacer los puentes, como dices tú con tu hija, los Sí, puentes para de alguna manera entender lo que uno no vivió acá, si uno no estuvo. Y si uno claro. estuvo, cuando yo también leí ese libro, también no entendí mucho, y también lo del padre mío, también no entendí nada, como que de repente a veces llegan las cosas antes, y después llega un momento en que uno dice, ya, esto se puede profundizar un poco más. Y sí, pues la idea es que llegue a todo el mundo y que podamos tener un lenguaje llano, y podamos darle profundidad, pero con una palabra o un lenguaje Sí, que no esté por allá arriba, sino que más sea, Cercano, cercano, cercano. sí, más más cercano. cercano, sí, Mm, sí, pasarle como esta pasión así que uno tiene por la literatura, en realidad porque uno cree que sí va a servir, que sí va a servir sí, para entender la realidad de uno, para profundizar lo de uno y también para entender políticamente, socialmente, culturalmente lo que está pasando en nuestros países. sí, Yo creo en porque eso, creo en eso. sí, porque la verdad que yo leía mucho, pero muchos libros de entretención, no libros donde me hicieran pensar y profundizar temas. Entonces, es buena hora también de leer libros así que a uno la hagan pensar, la hagan madurar esa parte, porque la verdad que no la había madurado y ahora recién estoy como, bueno, igual hace unos pocos meses, pero estoy como ya entrando en otro tipo, no tanto en la novela rosa, porque yo puedo hacer esa confesión de leer cosas más fantásticas, un poco de ficción que me encanta y ese tipo de cosas, pero no libros tan así, tan fuertes, digamos, que vale la pena leerlos y no tanto decir vale la pena, sino que yo creo que uno debe leer esos tipos de lectura. Así que igual, ya no hablo más, así que tienen Muchas gracias, Sandra, por compartir tu experiencia. Bueno, y demás decir que quedas cordialmente invitada. gracias. Por supuesto que todos los libros son buenos cuando se trata de la lectura, pero nosotros quisimos hacer algo distinto ahora, con vida y obra de escritores que ya, como tú bien dices, lo hacen pensar, lo hacen reflexionar un poquito. Y mira la grande que es Diamela. Karina, para ir cerrando, no sé si quieres agregar algo. No, que ojalá pudieran también, bueno, Jaime llegó después, a lo mejor se equivocó en la hora y todo, pero decirle que el Facebook está, en el Facebook, en el YouTube En está. YouTube, en YouTube. Entonces ahí le podemos mandar después el link y él también lo puede ir, ¿cómo se llama?, compartiendo con otras personas, porque es la primera vez que estamos haciéndolo así. Entonces también por Andrea, sobre todo, y su hijo, que ahí nos han ayudado. Y también decirle a todos que bueno que salió bien, que bueno que vino gente de Uruguay, del Perú también está ahí Daniel Cotrina, y también de Brasil, la Rose. De alguna manera ahí se van juntando ellos, Mauricio, todo. Ellos tienen sus trabajos académicos de cierta parte y ya han trabajado ya hartas cosas, artículos, nosotros los leemos entre nosotros, pero en el fondo siempre pasa que ellos son amigos de María Elena, que falleció hace poco, y ellos son heredados de alguna manera de María Elena, y además también agradecer a Ros porque hace poco me ha contactado con mi hermano en Sao Paulo y con mi sobrino. Entonces, de alguna forma el hecho de que ellos estén aquí también es un gesto de ese sentido que hablábamos ayer de la vida, que hay que tratar de encontrárselo en este sinsentido que tenemos. Así que estoy como muy contenta de que le haya gustado, de que estemos también profundizando las cosas, eh, y que la cultura esté más cercana y que esté el acceso de todos. Yo creo que todos acá en el museo, la Andrea, la Alejandra, la Silvia, compartimos eso, que el acceso esté mucho más cerca y sea más como de todos. Y se va a luchar, se está luchando por eso. A las otras personas que no logré hablar me pueden
pueden escribirme, ahí les puedo mandar mi correo. El mail, Hay gente el que no correo. logra hablar y después me dice, no, si estuve aquí, estuve allá, y no, por ejemplo, ahí veía a la Sole, y no sé quién es. Me da entra Envíalo, lo enviaste por chat, Karina. Aquí, lo Ya. chateé, ayutun, Ya. Ah, YouTube gmail. lo pusiste, no lo pusiste en Zoom. No, aquí Ya. lo puse en el chat. Y también ahí está el link, Andrea está mandando también el link de YouTube, de Sí. la transmisión que estamos haciendo. Así que Bueno. despedirme, porque bueno, que le haya Muchas gustado. gracias, Karina. Estuviste espectacular como siempre. Bueno, decir que como equipo de educación del Museo de Historia Natural estamos felices de haber entregado un invitado más como una gran escritora de Diamela, y también decir que estamos extendiéndonos a más redes, ya estamos en YouTube, en vivo, así que pueden revisar ahí la grabación las personas que llegaron tardes y dejarlos invitados también para nuestro próximo club de lectura, que es en agosto. Vamos a ver a un grande de Latinoamérica, que es Paulo Freire, un gran pedagogo y un hombre tremendamente que también tiene bastante extenso su literatura, que abarca bastante, y quedan todos cordialmente invitados. Les vamos a mandar el link a las personas que quieran. Ya saben que lo pueden hacer por YouTube si no se alcanzan a inscribir, para que nos acompañen desde agosto con Paulo Freire. Sí, ahí vamos a ver la educación. Karina, muchas gracias a todos y buenas tardes ya, buenas noches. Chao, que estén bien. Chao. Chao, chao.